Informados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana en punto. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy jueves, mañana viernes. Y hoy arrancamos esta jornada con la esperanza que nos da Nuestra Señora de la Luz. Es decir, hoy es quincena. Jueves 15 de enero de este 2026. Me da mucho gusto saludarle a través de la señal de W Radio y este informativo, Así las Cosas, Querétaro. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana, tiempo suficiente para dejarle a usted bien informado, bien informada con la actualidad de los acontecimientos que Querétaro registra en las últimas horas. Y por supuesto también haremos una rápida mirada a lo que está sucediendo a nivel nacional. Hoy también 15 de enero es el Día Mundial para combatir el cáncer infantil, el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Y vamos a platicar pues algunas cosas que tienen que ver precisamente con esta efeméride. Es una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil y el objetivo es crear conciencia a propósito de esta enfermedad que desafortunadamente en los últimos años ha afectado de manera terrible a una estadística cada vez más grande de niños, niñas y jóvenes. Y la intención justo es poner el acento en este tipo de enfermedades para hacer diagnósticos oportunos y que eso signifique un tratamiento exitoso que les permita a los niños, a las niñas y a los jóvenes pues tener una vida garantizada, una vida de salud garantizada. Vámonos rápidamente con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta mañana y arrancamos con estas declaraciones desde el Congreso local. Mire, una información que la vamos a explorar, me parece que es un golpe político importante porque el día de ayer en el Congreso del Estado anunciaron la reactivación del Consejo Ciudadano de Asesores de la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas. ¿Qué van a hacer? Pues van a auditar, y esto lo entrecomillo, a auditar a la entidad superior de fiscalización. Estuvieron congelados durante 11 años. Aquí le contamos de qué se trata. Vamos a estar muy al pendiente si efectivamente esta entidad está cumpliendo los requisitos de la ética y de la equidad, y con ello vamos a pedirle ya no solamente las cuentas públicas, vamos a pedirles todos sus papeles de trabajo para evaluar si efectivamente el trabajo que ellos están dictaminando hoy es verdaderamente real. Y hablando de los diputados, el día de ayer nos dimos una vuelta a todas las oficinas. Usted sabe que en el Congreso local hay 25 diputados. ¿Y qué cree? En el edificio solamente andaba 4. De acuerdo con los equipos de comunicación social de los diputados ausentes, los legisladores estaban en trabajo comunitario fuera de las instalaciones. Y esto, bueno, pues lo revisamos a propósito de las declaraciones de la mesa directiva que decía que en este 2026 se acabaría la parálisis legislativa. Pero bueno, parece que algunos diputados dijeron, hombre, pues 2 semanas no me fueron suficientes, me merezco una semana más de vacaciones. La diputada Claudia Díaz Galló señaló que la coordinación del Partido Acción Nacional pretende copiar del movimiento de la Cuarta Transformación los mecanismos de participación ciudadana con las famosas corcholatas y las encuestas. Declaró que la nueva estrategia implementada por el gobierno estatal llamada Aquí Contigo, Todos a la Calle es en realidad una herramienta para hacer proselitismo con recurso público.
es un claro ejemplo que tienen miedo y que están buscando todas las herramientas posibles, con uso incluso del recurso público, para poder estar haciendo proselitismo y estar haciendo ya sus corcholatas. Me parece que nos están copiando en los mecanismos de participación ciudadana, uno con las corcholatas y otro con las encuestas, ¿no? Pero enfermeras del Hospital General Regional 1 y el Hospital General Regional 2 del Seguro Social se manifestaron el día de ayer por presuntas amenazas por la rescisión de contratos permanentes a contratos eventuales, luego de que no aceptaran más de 2 jornadas laborales de manera consecutiva el pasado 31 de enero. No nos da la cara. Hay carencia de personal, entonces evidentemente. Hay carencia de personal. Por eso lo están haciendo duplicar. ¿Tenemos seguridad? Es que no es que haya carencia de personal. Lo que pasa es que el personal está simplemente que no se les da un contrato. O sea, ellos piensan que con los que ya tenemos base, con nosotros sobra y es suficiente, y la verdad es que no. O sea, siempre se necesitan más compañeros porque esto cada día está más rebasado de pacientes. Hay una crisis de plazas para las personas que trabajan en los hospitales públicos. Eso es una realidad y ha ido creciendo en los últimos 10 años. Imagínese usted las jornadas que tuvieron que vivir trabajadores del Seguro Social o del ISSSTE o de los hospitales generales durante el tiempo de la pandemia, si no había suficiente personal que ayudara en estas jornadas. Y hoy dicen basta. No podemos hacer jornadas de trabajo consecutivas de hasta 24 horas. Nadie aguanta eso. Al final, hasta las personas que trabajan 24 horas necesitan 48 para recuperarse. Por eso está esta famosa fórmula de 24-48, ¿no? Bueno, en fin, vamos a platicar de ello un poco más adelante. Y nos vamos ahora con la información que genera el DIF municipal y el DIF estatal. Este último dice que mantiene bajo resguardo a 497 niñas, niños y adolescentes. Dice que la mayoría de estos casos se trata de una medida temporal mientras se valoran las condiciones en el núcleo familiar. La principal causa por la que están bajo nuestro cuidado es la omisión de cuidados, que es el 41%. La segunda causa es la violencia familiar, que representa un 28%. Cualquier otro tipo de causas representan un 20%. En la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, el día de ayer el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera habló sobre el registro de avance que ya registra este proyecto. Dice hay un 47% de avance y en febrero sí o sí lo van a estar inaugurando. Este será un espacio, dice el presidente, para estudiantes y ciudadanía, con varias canchas de flag fútbol, de fútbol 7 y de pádel, según dio a conocer el funcionario. También será una unidad abierta para la población en general, para toda la delegación de Pigmenio González, para la zona del refugio, para todos los queretanos. Ya están los trabajos echados a andar, está la maquinaria, para que muy pronto, en estos inicios del 2026, esté esta nueva unidad deportiva. En la información de carácter nacional, aguas porque ahí viene la reforma electoral y están sugiriendo un nuevo método para elegir a los diputados plurinominales con listas estatales propuestas por los partidos y, ojo, sometidas al voto directo, lo que significaría que plurinominales, pues ya no van a ser. Este es uno de los temas más relevantes que se perfilan en esta nueva reforma electoral. De acuerdo con algunas informaciones, en la relatoría presentada ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, también está la reducción de 500 a 400 diputados, 300 de los cuales serían de mayoría y 100 de representación proporcional. Es una de las iniciativas más importantes y creo que más dolorosa para los partidos políticos. Y otro de los temas relevantes es que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no serán elegidos en las urnas, van a mantener su mecanismo actual para ser definidos, este mecanismo que es realizado y ejecutado por la Cámara de Diputados. Y en información de carácter internacional,
hay una tensión creciente a nivel internacional. Mire, Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron este miércoles que van a desplegar personal militar en Groenlandia para una misión de reconocimiento que, según una fuente del Ministerio de Defensa francés, se inscribe en el marco del ejercicio danés Arctic Endurance. Las primeras unidades militares francesas ya están en camino, otras le van a seguir, precisó en una red social el presidente francés Emmanuel Macron, que advirtió la víspera contra las pretensiones anexionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Los países europeos están enviando esta misión militar a Groenlandia luego de que hubiera una reunión entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandenses que concluyó con lo que dicen los medios de comunicación: es un desacuerdo fundamental. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana ya con 10 minutos. Arrancamos. Así las cosas, Querétaro. No le cambie. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Gracias por permanecer en esta sintonía, la de W Radio, que abarca una muy buena cantidad de estados y municipios en el Bajío y un poquito más allá. Si usted quiere enterarse a detalle de lo que estamos presentando en este espacio informativo, no alcanzó a arrancar con nosotros o se tiene que ir temprano antes de que termine esta jornada informativa, pues déjeme decirle que nos puede buscar en YouTube y en Spotify como Así las Cosas Querétaro. Y también tenemos una página de internet en donde usted puede consultar el detalle de la información. Es Querétaro Global Media, o bien busca Global Media Querétaro. Ahí nos va a encontrar y va a encontrar toda la información que generamos todos los días a través de un gran y extenso equipo de reporteros y reporteras distribuidas en distintas partes de la República Mexicana. Imagínense, estamos en Querétaro, estamos en Guanajuato, en Guadalajara, en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, estamos también en Zacatecas. Hay una muy buena parte de la República Mexicana que está con este grupo Global Media que le da hospedaje a la señal de W Radio. Y vámonos con las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. Y fíjese que el día de ayer los reporteros, pues de mera ocurrencia, se dieron una vuelta por el recinto legislativo para revisar pues cuántos diputados y diputadas estaban presentes ahí en el Congreso local. Y pues bueno, eran las 11 de la mañana y nada más 4 diputados locales estaban en sus oficinas. 4 de 25, Cuando los reporteros se acercan a los equipos de comunicación o a los secretarios particulares de los diputados y diputadas preguntando, oiga, pues ¿dónde andan? ¿Qué andan haciendo? Fueron a algunas oficinas y pues resulta que les dijeron que no, pues es que andan trabajando en campo, andan haciendo trabajo comunitario, están con la gente, ya saben, ¿no? Y pues bueno, esto viene muy a colación luego de que la presidenta de la mesa directiva, Gina Guzmán, emanada del Partido Revolucionario Institucional, advirtiera que durante este 2026 va a terminar la parálisis legislativa, que ya están trabajando mucho, no sabe, bueno, bien entusiasta Gina Guzmán, dijo que ya habían terminado un chorro de trabajos pendientes y que este 2026 es el año de la legislatura, porque este 2026 van a destrabar todas las iniciativas que tienen pendientes, pero pues así como veo, con estas vacaciones prolongadas, pues yo creo que la parálisis legislativa pues va a continuar todavía unos meses más. A 2 días desde que Gina Guzmán, diputada presidenta de la mesa directiva de la legislatura, presentara un informe positivo en las labores parlamentarias y anunciara el fin de la denominada parálisis legislativa, las instalaciones del Congreso local continúan sin contar con la presencia de los diputados locales. A las 11 horas del 14 de enero, solo 4 diputados de los 25 que forman parte del Congreso se encontraban presentes en el edificio. Teresita Calzada, Perla Patricia Flores Suárez, Claudia Díaz Galló y Ulises de la Rosa fueron los únicos diputados
diputados que se encontraban presentes, mientras que los equipos de comunicación de los diputados ausentes, como Guillermo Vega, Enrique Correa y Arturo Maximiliano, compartieron que estos se encontraban en trabajo comunitario. El lunes, la diputada Gina Guzmán dio a conocer que los asuntos resueltos en sesión de pleno han ido en aumento, pasando de 97 a 173, lo que representa un incremento del 44% en tan solo los primeros 3 meses de la mesa directiva. A su vez, apuntó que en este periodo los asuntos ingresados han pasado de 218 a 250. Finalmente, aseguró que los 90 días de gestión que quedan de la actual mesa directiva estarán marcados por un arduo trabajo por parte de los legisladores. Bueno, pues mire, no es que uno juzgue, en alguna ocasión, no sé si lo compartí, pero fíjese que en alguna ocasión un diputado me mandó decir que yo era bien envidiosa porque le estaba señalando su sueldo, su sueldo versus su asistencia en el Congreso local. Pero mire, pensémoslo como ciudadano de a pie. Si usted tiene un periodo vacacional, pues ese periodo vacacional lo cumple a cabalidad, ¿no? Es decir, en horarios, en fechas específicos. Y cuando se termina su periodo vacacional, pues se presenta de nueva cuenta la chamba. Eso me parece es en cualquier trabajo y debiera ser lo mismo para los diputados y diputadas, porque eso que hacen es su chamba y para eso le pagamos. Y para eso le pagamos para que rindan resultados, frutos. El día de ayer también la diputada Claudia Díaz Galló habló sobre estas estrategias que está empujando el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional para sacar a los funcionarios a la calle. Ya sabe, en esta estrategia que han llamado aquí contigo, todos a la calle. Dice la diputada que esto no es más que una estrategia de proselitismo político auspiciado por las arcas públicas y estatales. Tras el anuncio de la Coordinación Estatal del Partido Acción Nacional sobre la creación del equipo Cuidar Querétaro, un proyecto en donde un perfil seleccionado entre 10 aspirantes marcará el camino del partido para el 2027, diversas figuras afines con la Cuarta Transformación, entre ellas la diputada Claudia Díaz Galló, han salido a declarar que se trata de una copia de las corcholatas y que es resultado del miedo que le tienen al perder Querétaro. Díaz Galló declaró que esta es una estrategia copia de los mecanismos de participación ciudadana que han sido impulsados por la Cuarta Transformación, como lo son las corcholatas y las encuestas. Por otro lado, criticó la nueva estrategia impulsada por el gobierno estatal llamada Aquí Contigo, Todos a la Calle, a la cual describió como una herramienta para hacer proselitismo con recurso público. En el programa Aquí Contigo, Todos a la Calle, más de 1,000 funcionarios de las 30 dependencias gubernamentales estarán involucrados en responder de manera cercana, focalizada y eficaz las realidades de cada región. Es un claro ejemplo que tienen miedo y que están buscando todas las herramientas posibles, con uso incluso del recurso público, para poder estar haciendo proselitismo y estar haciendo ya sus corcholatas. Me parece que nos están copiando en los mecanismos de participación ciudadana, uno con las corcholatas y otro con las encuestas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay una observación muy puntual a propósito de esta estrategia que, por cierto, lanzaron el mismo día tanto el Partido Acción Nacional como el gobierno estatal. Por un lado, el gobierno estatal con esta estrategia Aquí Contigo, Todos a la Calle, una estrategia que será liderada, hasta donde entiendo, por el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, que, por cierto, mire, se lo digo aquí en confianza, no vaya a decir que yo le dije, pero entre usted y yo dicen que ya hay candidato. Y dicen que esta estrategia podría ser justo la punta de una estrategia muchísimo mayor rumbo al 2027. Y por supuesto, nombre y apellido que está liderando, al menos desde el gobierno estatal, esta estrategia. Me refiero, por supuesto, a Luis Bernardo Nava Guerrero. Puede fallarme y puede fallarle a mi informante que esto pues no sea con toda cabalidad, pues en la terminación o la conclusión de una designación al interior de Acción Nacional. Pero lo cierto es que todo apuntaría a que ya hay candidato en firme
al menos para la gubernatura del estado, que es uno de los cargos que se debatirá en el 2027. Y vámonos igual al Congreso local. Oiga, lo que le conté no se lo voy a contar a nadie más, ¿eh? Es algo entre usted y yo. Y esto todavía no es en firme. Hay una mera suspicacia alrededor de Luis Bernardo Nava Guerrero y esta estrategia del gobierno estatal y la estrategia del Partido Acción Nacional que han llamado Cuidar Querétaro y de la que le platicamos el día de ayer. Y hoy en la mesa de análisis de los jueves vamos a hablar precisamente de esas dos estrategias estas estrategias territoriales para hacer al gobierno cercano y a los aspirantes a una candidatura para un ejercicio de elección popular en el Partido Acción Nacional, pues también más cercanos a la ciudadanía. Y ahora nos vamos de nueva cuenta al Congreso local. Esto que le decía que también hoy vamos a abordar en algún momento del espacio informativo, una declaración que me parece es un golpe político importante. Claudia Díaz Galló, el día de ayer en el Congreso local, anunciaba la reactivación del Consejo Ciudadano de Asesores de la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas. ¿Qué va a hacer este organismo? Va a auditarlo, entre comillas, es decir, a revisar el trabajo de la Entidad Superior de Fiscalización, una entidad que en años anteriores lo que hacía era revisar las cuentas públicas de los municipios. Si bien es cierto, lo sigue haciendo, hay una suspicacia, cierto sospechosismo de que la Entidad Superior de Fiscalización está siendo utilizada con fines políticos. Vamos a escuchar la información. La revisión de las cuentas públicas en el Congreso local fue reactivada tras 11 años mediante la instalación del Consejo de Asesores para las Cuentas Públicas 2026, encabezado por la diputada Claudia Gallú. El órgano acompaña el análisis al Informe General 2024 de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, con el objetivo de revisar criterios, metodología y resultados del proceso de fiscalización estatal y municipal. El primer ejercicio presentado corresponde a un análisis estadístico general, sin conclusiones individuales por municipio. Sin embargo, se aseguró que el proceso contempla más de 54 cuentas públicas y se desarrollará durante el 2026. En este balance inicial, Tequisquiapan, Colón, Huimilpan y Amialco concentraron el mayor número de observaciones y turnos al órgano investigador, y los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués con un máximo de 16 observaciones, de acuerdo con el comportamiento general del informe 2024. El Consejo de Asesores está integrado por Juan Obregón, Jorge Luis Pérez, Juan Carlos Espinosa, Rebeca del Rocío Peniche, Rubén Jiménez, José Jonathan Medineta y Carlos Alberto Rentería, quienes participan de manera honoraria. Galló explicó que se trata de perfiles con experiencia en auditoría financiera, administrativa, jurídica y de desempeño, y que el esquema permitirá que la revisión de las cuentas públicas vuelva a pasar por una comisión antes de su discusión en el Pleno, práctica que no se realizaba desde hace más de una década. Vamos a estar muy al pendiente si efectivamente esta entidad está cumpliendo los requisitos de la ética y de la equidad, y con ello vamos a pedirle ya no solamente las cuentas públicas, vamos a pedirles todos sus papeles de trabajo para evaluar si efectivamente el trabajo que ellos están dictaminando hoy es verdaderamente real, transparente y que cumpla los requisitos de una ética que se requiere en todos los procedimientos. Y si hay alguna modificación que nosotros tengamos que hacer, con mucho gusto aquí lo vamos a hacer, lo vamos a modificar para poder ya tener este equilibrio, pero también esta transparencia que se requiere dentro de las cuentas públicas. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 27 minutos y ya no entro más en el detalle de esta información porque más adelante estaremos platicando justo de este Consejo de Asesores y lo que implica esta decisión desde el Congreso local. No solamente es una revisión a la Entidad Superior de Fiscalización, sino también, si me permite decirlo así, es una especie de rescate político para aquellos municipios a los que les están señalando algunas cosas, algunas irregularidades que considera el Congreso no son para tanto. Vamos al corte, regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos.
todos los jueves, hoy me da mucho gusto saludar a los caballeros que llenan de adrenalina y de estrógenos esta cabina. Quique Mireles, me da mucho gusto saludarte, Quique. No te había visto desde el año pasado. Por cierto, feliz 2026. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y pues sí, nos incorporamos de nuevo a la mesa y un saludo al auditorio. No nos fuimos, solamente tuvimos por ahí un descansito, pero ya estamos de regreso. Te agradezco mucho, mi querido Quique. Como siempre, esta es tu casa y los micrófonos siempre estarán abiertos para Quique Mireles. Muchas gracias. Adolfo Manríquez Macías, de Mesa de Poder y de Polémica Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Adolfo? Claudio Ivonne Hernández, muchas gracias. Quique, gracias. Y pues aquí andamos acudiendo al llamado y agradeciendo la invitación y a tu auditorio siempre muy valioso. Muchas gracias, mi querido Adolfo Manríquez. Y por ahí viene Víctor López Jaramillo, se va a incorporar en unos minutos más. Y el día de hoy hemos convocado a esta mesa de análisis porque hay un tema que me parece puede prender o no las alertas de las reformas necesarias en materia de ley electoral aquí en el estado de Querétaro. Y por ahí quiero comenzar, porque si bien es cierto, los partidos políticos y los propios gobiernos van a empezar a generar sus propias estrategias a propósito del 2027, creo que es importante mirar más allá de lo que el propio partido o de lo que el propio gobierno estatal comience a implementar. Y me refiero particularmente a estas dos estrategias que, por cierto, anunciaron en el mismo día, me parece fue el martes. Acción Nacional anuncia esta estrategia Cuidar Querétaro, que pretende que antes del mes de marzo haya una persona que, dijo Martín Arango, podría o no ser el candidato o candidata a un puesto de elección popular, particularmente a la gubernatura que se debate el próximo 2027, por un lado. Y por otro lado, el gobierno estatal anunció esta estrategia que ha llamado Todos contigo a la calle. Un anuncio que hizo Luis Bernardo Nava Guerrero, por cierto, secretario de Desarrollo Social, y que anuncia más de 1,000 funcionarios en la calle con la idea de que pues se recuerde al estado de Querétaro, al gobierno de Mauricio Curi, como un gobierno cercano. Y todo este contexto, chicos, se lo doy a la audiencia y ustedes, solo para preparar la mesa, pues después, el día de ayer, algunos personajes políticos han declarado que estas estrategias son estrategias proselitistas, pero con recursos públicos. Ahí está el tema. ¿Por dónde arrancamos? Me parece un tema 100% electoral, eso es normal, ¿no? Como lo está haciendo Morena con Bienestar, son temas totalmente preelectorales, lo hemos visto históricamente. ¿Se acuerdan? Bueno, el auditorio que a lo mejor es muy joven, aquellos programas de solidaridad, ¿no? De Carlos Sáenz de Gortari, el Don Cris, Beto, a ver si podemos fondear con solidaridad. Esos programas pues siempre han existido, ¿no? Y esto es preelectoral totalmente. Me parece también que es un parteaguas sobre lo que al principio dijo el gobernador Mauricio Curi cuando hubo los no resultados favorables en la elección del 2024, argumentando que al PAN, al Partido de Acción Nacional, en el país entero, le faltó la cercanía con la población, con la gente. Ser algo elitista, que eso realmente lo reconoció el mismo gobernador del estado. Él dijo, hay que acercarnos a la población al 100%. Un formato que aprovechó totalmente Morena y que ahora tendrá que ver cómo le hace el Partido de Acción Nacional, porque la gente lo que quiere es un recurso, es dinero, ya no una cercanía, el cómo creerle al gobernante o al político. Esa es la labor que tiene que hacer muy certera el Partido de Acción Nacional. Oye, pones sobre la mesa algo que me parece interesante. No quiere cercanía, quiere dinero. Y ahí parece ser que Bienestar le lleva ventaja a Acción Nacional. Quique. Bueno, al ser también una estrategia, el tema de Cuidar Querétaro, una estrategia del Partido Acción Nacional, pues evidentemente tiene, pues es la lógica, los partidos políticos, evidentemente su finalidad es precisamente buscar hacer acciones encaminadas, precisamente no a ganar elecciones, sino a poder ganar elecciones para poder representar los ideales que cada uno de los partidos políticos representa y poder gobernar o legislar según estos ideales, ¿no? Eso es lo que, pues es la naturalidad. Entonces, pues hasta me parece, pues ilógico que la gente esté cuestionando de cómo lo que presentó el PAN va encaminado a hacer política, va encaminado a hacer electoral. Pues es evidente, ¿no? Tal vez
El tema es que hay muchos partidos en Querétaro que realmente no están haciendo esta actividad. Yo en realidad, lo dijimos aquí en unas mesas anteriores, yo veo únicamente 2 partidos trabajando precisamente en cuestiones políticas, en cuestiones de cuadros, en cuestiones electorales en Querétaro, y está muy visto para la ciudadanía. Es el Partido Acción Nacional y es Morena. Son los únicos que yo veo realmente trabajando y en algún punto recorriendo calles, acercándose, trabajando estructuras, y creo que es la naturalidad y creo que todos los partidos deberían estarlo haciendo, porque al final de cuentas esa es su finalidad y para eso reciben recurso público, para realizar precisamente todas estas actividades inherentes a las de un partido político. Yo lo veo bien, yo lo veo que pues están haciendo lo que tienen que hacer, y pues es evidente que los 2 partidos, en este caso de los que hablamos, pues evidentemente están apostándole a poder ser muy competitivos en la elección del 2027. La estrategia es una estrategia territorial, es decir, sacar al Partido Acción Nacional con sus bases y con sus liderazgos naturales a recorrer la ciudad, a recorrer todo el estado, con la intención precisamente de, yo diría, de rastrillar, de barrer, de reconocer distintos sectores del estado de Querétaro. Pero la pregunta aquí sería, esto solo es que los de la barredora son otros, ¿eh? Nada más hay que dejarlo muy sí, en no, claro, esos sí les gusta. La barredora es otra cosa y sí les gusta a los otros. Sí, y presuntamente lo comanda un senador, ¿no? Sí, sí. Ex cercano a Andrés Manuel, ¿no? Digo, perdón. Por cierto. Caray. Por cierto. Caray. Estamos, ¿lo dijimos o lo pensamos? También lo pensamos, ¿no? Sí. Oiga, pero a ver, esto lo han señalado también como un acto anticipado de campaña, ¿verdad que no? Digo, mi pregunta es inocente y no es inocente. Digo, necesitaremos seguir poniéndole galletas y leche a los Reyes Magos, ¿no? Como para pensar que no. El partido puede hacer estas actividades sin ningún problema. Los que pudieran incurrir en estas acciones, es que hay que sí separar y que la gente tiene que separar. Desgraciadamente la línea en México en los últimos años ha sido borrada en el tema de separar el servicio público del partido político. Hablo concretamente a nivel federal. Pues esta limitante entre Morena y el gobierno federal ha sido prácticamente difuminada y borrada por el mismo gobierno, ¿no? Que ha intentado que se vea de la misma manera. Entonces es evidente que hoy también la ciudadanía está confundida. En algunas ocasiones ya no sabe si esto viene del partido, viene del gobierno, y muchas veces ha sido impulsado por los mismos institutos, pero el partido político puede hacerlo. Puede hacer esto. Está dentro de la ley, digamos. Sí, mientras no esté, porque realmente no está pidiendo el voto para una persona, ni mucho menos, porque no es el tiempo, y ninguno de los partidos creo que está incurriendo en eso. Nadie está pidiendo votar por alguien, porque ni siquiera hay candidatos designados, ¿no? Claro. Y los que sí pueden incurrir en estas cuestiones pueden ser los servidores públicos. Entonces habría que ver también quiénes son los personajes que, como dijo Martín, serán nombrados, y ver si su actividad en el tema partidista no interfiere directamente con sus actividades como servidores públicos, hasta qué grado pudiera haber un conflicto de interés, pero pues eso lo sabremos hasta que estén designados, porque hoy, pues si nombran a una persona que está dedicada 100% al tema partidista y no tiene un cargo público, pues realmente no habría ningún tema, ¿no? Pero no serviría para mucho, ¿no? Creo que los que deben de estar haciendo esta labor, acompañados de más estructura, hablemos de estos 2 partidos, digo, sin minimizar a los demás, el caso de Morena, el caso del Partido Acción Nacional, deberían de ser los que van a encabezar los proyectos, acompañados de su gente. Aquí lo que brinca mucho son la propaganda que no debería ser permitida más que en campañas electorales, ¿no? El nombre de los diferentes funcionarios con el logotipo de Acción Nacional o de Morena, que lo siguen haciendo. Morena, tú ves caminando con su estructura y muchos van con el nombre del funcionario, con la gorra, con el logotipo de ese partido político. Lo están haciendo también los actuales alcaldes, alcaldesas, no sé si los gobernadores, que traigan su nombre y su logotipo, que eso no debería ser permitido, porque es una propaganda al final de cuentas, que eso únicamente debe ser en elecciones. Habrá que ver qué dicen. Grave cuando son servidores públicos ejerciendo una actividad como el tema que muchas veces se mencionó, el tema de los siervos de la nación, que ya incluso haciendo una actividad
de gobierno, siendo servidores públicos, traían los logos de del su partido de Morena y ya estaban mezclando, entonces la gente decía, el apoyo no viene de gobierno federal, viene directamente del partido, y eso es lo que la gente debe tener claro, eso es lo que no se puede, es lo que no se vale, y además es lo que está penado. Efectivamente. Que no se castigue es otra cosa. A ver, ¿quién no conoce, por ejemplo, al gobernador Curi, ¿no? O sea, de la población, o quién en la zona que le pertenece a un Felifer, pues quién no conoce a Felifer, ¿no? O a un Enrique Vega, o a un Chepe Guerrero, o sea, todo mundo en esa zona, en esa demarcación de cada quien, que se supone que estarán haciendo este tipo de campaña, pues quién no los conoce, ¿no? Entonces creo que sí tendrían que revisar perfectamente bien qué es lo que están haciendo y no infringir en la ley electoral, ¿no? Independientemente de que existan o no vacíos en la ley electoral, ustedes ya pusieron sobre la mesa estos dos comparativos. A ver, por un lado, efectivamente, como lo dices Quique, como lo dices Adolfo, pues es algo que al partido le toca, ¿no? Y estaría mal si no lo hiciera. De hecho, yo creo que, si me lo permites decir, van a destiempo. Tendrían que haber, digo, en tema de trabajo partidista, van un poquito, y yo creo que por eso ahora, en este momento, están intentando, ahora sí, como se dice, echar toda la carne al asador para recuperar un poquito del tiempo. Creo que van tantito, un poquito atrás, pero creo que es un muy buen tiempo para poder preparar el camino precisamente a la elección, que es lo que sí le toca a un partido político como tal. Ahora pongo sobre la mesa que le toca al gobierno estatal, que ese ha sido una de las críticas más puntuales en las últimas horas, porque este anuncio pues apenas se hizo el martes. Ayer comienzan a surgir algunas voces que dicen que esta estrategia de todos contigo en la calle, o contigo en la calle, o contigo todos a la calle, del gobierno estatal, que anuncia por lo menos 1,000 funcionarios en las calles atendiendo a la ciudadanía, es una estrategia de proselitismo político con recursos públicos. Pues es que tiene todo el poder, ¿no? En el caso del gobierno del Estado, como lo tiene la Federación. O sea, tienen todo el potencial para poder hacer este tipo de actividad que al final de cuentas, insisto, como lo dijimos desde el principio, pues lo ha estado haciendo Morena de manera federal. O sea, ahora el Partido de Acción Nacional pues lo estará activando para obviamente obtener buenos resultados, y ojalá que esto le beneficie a la población en trabajo, en actividad, en una cercanía, que eso es lo que pide a gritos obviamente el ciudadano. Claro, yo siempre voy a estar a favor de que los servidores públicos estén más en calle. Entonces, para mí, incluso yo diría, pues, es lo que se debe de hacer, ¿no? Que el servidor público esté recorriendo calles, esté tocando calles, que esté más dedicado a la calle, porque esto permite precisamente que tenga un mejor escaneo de la situación que hay y las necesidades, que al final de cuentas, pues es lo que deben ellos encargarse en su día a día, ¿no? De solventar estas necesidades, de facilitarle la vida a la ciudadanía, de resolver las problemáticas de la ciudadanía y garantizarles precisamente todo lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ¿no? El tema de acceso a servicios básicos, el tema de poder disfrutar de su libertad, y la libertad de las personas pues únicamente se tiene cuando tienes una serie de factores alrededor, ¿no? Acceso a educación digna, acceso a trabajo digno, acceso a seguridad, el acceso a poder tener opciones de recreación, y eso sí le toca al gobierno, y que salgan a la calle los servidores públicos, del índole que sea, municipal, estatal y federal, para mí siempre ha sido un positivo. Claro, habría que ver de qué manera, ya ahí sí hay que evaluar de qué manera lo están haciendo y el impacto que esto está teniendo, porque también salir a la calle y no generar un impacto en la ciudadanía, pues ahí sí dices, bueno, que algo hay que ajustar ahí, ¿no? Oiga, pero a ver, pero el periodismo también sirve para generar suspicacias, chicos, y la verdad es que estas decisiones no son decisiones inocentes. No. Y el hecho de salir en un año preelectoral a ser cercanos, pues claro que deja una señal, ¿no? Claro que da un mensaje que puede ser interpretado desde muchas aristas. Si bien es cierto, Quique, dices, bueno, pues es que tienen que salir a trabajar con la gente, pero pues hasta el 2026, a mí me parece que ya van tarde también, ¿no? Pues yo siempre digo, en el momento se tiene que hacer, y si a mí me preguntaran, oye, ¿qué prefieres? ¿Que nunca salgan y que ya porque no han salido dejen de salir? Digo, no, que salgan desde ayer, o sea, ya van para afuera, o sea, yo sí soy de la idea claro. de yo prefiero que la literal gente y metafóricamente van para afuera, Quique.
Van para afuera, pero para la calle, porque si no, Claro. el partido en contra, el que está peleando la gobernatura aquí, pues lo está diciendo, ¿no? Ellos los quieren sacar, bueno, pues están saliendo, pero a las calles para evitar una cuestión en contra electoral. Y a mí me parece que al final de cuentas, quienes van a evaluar esto, pues es la ciudadanía, y sabremos si esto se hizo de manera correcta, pues lo vamos a ver en el 2027 cuando la gente revalide la confianza al Partido Acción Nacional o no. Ahí es donde se va a saber si esta estrategia funcionó, si la gente está contenta con lo que se hizo o la gente no está contenta con lo que se hizo o esperaba que se hiciera más. Ahí es, y en Querétaro la gente evalúa duro, evalúa muy duro en las boletas, y la gente en Querétaro, a diferencia de otros lugares, la gente en Querétaro sale a votar, sí, con una evaluación de qué vivió durante el periodo y si decide o no revalidar a las autoridades o a los perfiles que estén poniéndose en las boletas. Y eso que dices me parece bastante prudente y oportuno discutirlo, Quique, porque no basta con dar dinero, no basta con salir a la calle, no basta con estar cercano y con construir narrativas. Creo que hoy el ciudadano, la ciudadanía, los votantes, las y los votantes, hoy agradecen otro tipo de cosas de parte de sus gobernantes y lo que le puede significar una permanencia en el poder, ¿no? No solamente es ir a presentarte, ir a prometer, hoy la gente ya quiere resultados. Yo creo que las condiciones de vida del queretano, de la gente que vive en Querétaro, y con esta reconfiguración que está haciendo el Partido Acción Nacional, sin minimizar el tema de Morena, yo creo que sí le da y está a tiempo Acción Nacional de poder refrendar el triunfo al menos en el gobierno del Estado. Algunas alcaldías posiblemente si las pierdan, la capital es muy difícil que la pueda perder el Partido Acción Nacional. La zona metropolitana yo siento que es complicado. Se ha trabajado de una manera que creo que la percepción de la población no ha sido tan mala, ciertamente con algunos cambios que han existido en cuanto a tema de inseguridad. Es normal por una cantidad mucho mayor de habitantes que están llegando constantemente a este estado y mucho más a la zona metropolitana. Morena tendrá que decirle también a la población que pues sí está haciendo una oposición. Vimos en el Congreso del Estado la aprobación del presupuesto 2026 que dejó en dudas un poco a la población del Estado qué tipo de negociaciones pudo haber llegado con el partido Morena para que todo se aprobara de la manera que lo quería el Poder Ejecutivo. ¿Sí me explico? O sea, entonces habrá que ver la población que tenga la afinidad a otro partido político que es la oposición en este caso, pues qué tanto le cree que sea una verdadera alternancia política, ¿no? Por supuesto, Quique. Sí, aquí hay varias cosas. Coincido completamente con que el Partido de Acción Nacional está a tiempo y también creo que el Partido de Acción Nacional está muy consciente de lo que tiene que hacer para poder refrendar el triunfo en 2027. Y las claves ahí están, tampoco es como que alguien descubrió el hilo negro, ¿no? La clave para que el Partido de Acción Nacional gane la gobernatura en 2027 es, primero que nada, la unidad, que no es algo que nadie de aquí no sepamos, necesita permanecer unido, y también la carta fuerte del Partido de Acción Nacional sí son los resultados que han dado sus gobiernos a nivel Querétaro y también la comparativa al escenario nacional y lo que está pasando en el escenario nacional. ¿Crees que Acción Nacional sí aprendió las lecciones, Quique? Yo creo que sí, y además creo que la ciudadanía también ha aprendido muchas lecciones y está dándose cuenta cada vez más del contraste que hay entre lo que pasa en Querétaro y lo que está pasando en la República Mexicana, y creo que ese contraste va a tener mucho peso en la elección del 2027, porque sí la gente sabe que aunque aquí en Querétaro, y yo soy muy claro, siempre lo he sido, hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchas áreas de oportunidad. También decir que aquí todo lo que se ha hecho ha estado bien y todo lo que se hace en todo momento está bien, la verdad sería mentir, pero sí creo que lo que se hace aquí sí es muchísimo mejor que lo que se está haciendo
en el resto de la República, y sí creo que la situación de Querétaro sí es muy diferente al contexto nacional en muchísimas áreas que le importan muchísimo a la población. Estoy hablando en el tema de salud, estoy hablando en el tema de seguridad, estoy hablando en el tema de empleabilidad. Creo que Querétaro, en el tema educativo incluso, creo que Querétaro sí tiene unos diferenciadores brutales con los gobiernos precisamente encabezados por Morena. Y además, hoy sí se puede ver cómo ha cambiado el panorama en los estados que de alguna manera son similares a Querétaro y cómo cambiaron cuando llegó Morena al poder, que eran unos estados que tenían una realidad completamente diferente a la que tienen hoy. Entonces la gente también se está dando cuenta de eso y decir, queremos eso para lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que eso sí definitivamente va a pesar en el 2027, y estas acciones que está implementando ahora el Partido Acción Nacional, el gobierno del estado y todo, yo creo que van encaminadas a reforzar todo esto. Sí, yo no veo como una... Déjame hacer un corte, perdóname, Adolfo, tengo que hacer un corte comercial. Déjame decirle que hoy nos estamos sumando al 90.1 de frecuencia modulada en la zona de San José Iturbide, un poco más para acá. Bienvenida a toda la audiencia del 90.1 de FM. Vámonos al corte y regresamos. Y es que entre más somos, pues más cortes, ni modo. Vamos al corte. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9 de la mañana en punto, y le reitero, estamos ya enlazados al 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide, y estábamos platicando fuera del aire, uno de los municipios más importantes del noroeste del estado de Guanajuato, que hoy se suma justo a esta frecuencia, la de W Radio, y a este informativo. Así las cosas. Muchas gracias por su escucha. Y bueno, Víctor López Jaramillo, lo lograste. Llegaste. Pude llegar, rompí la barrera del sonido, pero llegué. Bueno, nos quedamos un poco en la discusión. Adolfo, te interrumpí terriblemente, como lo hacemos quienes trabajamos en medios comerciales, pero bueno, el tema es justo lo que dejamos sobre la mesa, es, a ver, sí, vamos atrás, digamos, vamos un poco tarde, como lo decías, Quique, con este tema de la estrategia de acción nacional, la estrategia de gobierno del Estado, que viene a reforzar un poco lo que aspiran a, pues lo dijo el propio gobernador y el propio titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Bernardo Navaguerrero, pues lo que buscan es que el gobierno sea recordado como un gobierno cercano. Víctor, tus reflexiones a propósito de estas dos estrategias antes de pasar al tema concluyente. Ahí viene con la guillotina. No son dos, es la misma. O sea, son dos partes de una misma estrategia. Es evidente que, como lo hemos anticipado en este espacio, ya es año no preelectoral, es año electoral, ya se están jugando todas las cartas, y es evidente que es un anticipo de la campaña. Esto de nombrar al cuidador de Querétaro es casi nombrar al precandidato. Se nombra antes de primavera, ¿no? El primer trimestre. Sí, primer trimestre, en primavera va a estar nombrado. Se nombraron 10 perfiles. En primera instancia, dijo el presidente del PAN, me queda claro que van a ser, se resumían a 5 de este cuidador. Una vez este cuidador va a tener a todo perfil en medios, y bueno, va a ser él que va, casi el precandidato. Es una copia de lo que hizo López Obrador con las corcholatas, ¿no? Bueno, ayer lo decía la diputada Claudia Díaz Gallo, ¿no? Sí, tenemos tantas corcholatas y aquí van las mías. Lo que me llamó la atención es que justo el día de ayer en Facebook empezaron bueno, no sé ustedes, pero a mí, yo todavía consulto Facebook, aunque dicen que es para viejitos y los jóvenes solo utilizan Instagram y TikTok. Sí te veo muy activo en Facebook. Oigan, ¿qué traen contra eso, no? Me empezaron a salir muchos anuncios de que el candidato del PAN es Felipe Fernando Macías. De por lo menos 3 medios que no conozco en Querétaro, anunciando la misma noticia de publicidad pagada. Justo el mismo día que sale este anuncio del cuidador de Querétaro y de que funcionarios cercanos a ti. Digo, esto está de más, porque a final de cuentas un funcionario debe ser cercano a los ciudadanos. Lo platicábamos, claro. Lo que decíamos, que eso... Es redundante. No, y aparte criticarlo me parece hasta soso, ¿no? Es decir, no puedes criticar eso, ¿no? No, es criticarlo porque está ahorita. Para mí lo criticable es por qué no lo hiciste desde el primer día de gobierno. ¿Por qué faltando 2?
menos de 2 años, sales a decir que son cercanos. Eso tienes que hacerlo el primer día y no tienes que recordarlo. Más bien, ya están ahí, ya están en pre-campaña, sabiendo que los precandidatos de Morena se están moviendo desde hace mucho, que están haciendo ruido, y bueno, no se quieren quedar fuera, y ahora con esto de el cuidador o cuidadora de Querétaro, bueno, pues ya casi sale la corcholata. Buscaron otro nombre mercadotécnicamente, pero ya tenemos la corcholata o corcholato de Querétaro. Corcholato. No, hay que ser equitativo, ¿no? Hay que ser corcholate. El corcholate. El corcholate, exacto. Corcholate. Nada más dejarlo en late. Y, ya, ¿no? Y no 4. Digo. De cuidador, de Querétaro, cuidadora. Ya tenemos, va a ser precandidato. No sé, van a hacer encuestas, dijeron. No sé cuántas vayan a hacer, quiénes las vayan a hacer. Todo eso me suena muy a Morena, ¿eh? Tú que estás ahí muy cercano a Acción Nacional. Todo eso es muy estrategia de Morena. Víctor, siempre nos hemos referido con respeto ya. Pero toda esa estrategia de Morena. Vamos a hacer encuestas. ¿Quién es el que dijo que con encuestas iban a escoger a su candidato? Pues el PG con eso escogía a sus candidatos, ¿no? Bueno, que está comprobado que esas encuestas no sirvieron. Sí, porque eran la falange, la falangina y la falangeta. Sí. Los encuestados, los que decidían. Por eso pregunto, ¿aquí quién van a hacer las encuestas en Querétaro? ¿No? Sería bueno que las hicieran públicas, ¿no? Encuestas a ciudadanos, bueno, todos los ciudadanos, siempre tienen que ser. No creo que encuesten solo a funcionarios. Bueno, el Partido Acción Nacional, desde la dirigencia, ya habló de este procedimiento, no concretamente de Querétaro, sino a nivel nacional, y van encaminadas encuesta a militancia, encuesta a población y también el tema del consejo que tienen todos los partidos estatales, ¿no? O sea, son 3 vías y en las que van a intentar como unificar. O sea, van a valorar tanto a la militancia como a ciudadanía en general y también al consejo político de cada uno de los comités estatales. Esto lo anunció el comité nacional, en todos los estados. Entonces, bueno, por ahí podría haber algo de luz de lo que comenta Víctor de cómo, cuándo, dónde, a quiénes, pues por ahí va un poco. La militancia también es importante resaltar cuánta verdaderamente existe, ¿no? O sea, porque si te vas a cuántos militantes existen del Partido Acción Nacional, porque muchos, la verdad es que empezaron a irse, dado que empezó a existir el famoso dedazo, ¿no? Muy al estilo del Partido Revolucionario Institucional. Ahora con esta composición que está intentando hacer, que ojalá que sea verdadera, del Partido Acción Nacional, pues se dé una mayor cantidad de personas que puedan afiliarse como militantes. Total, estaba viendo el otro día en Guanajuato, los afiliados a Morena son 300,000, o sea, es una cantidad impresionante, que ha hecho un trabajo de estructura muy fuerte. ¿Cuántos tiene Partido Acción Nacional de manera nacional? Que Acción Nacional, es que hay 2 tipos de partidos, de masas y de cuadros. Acción Nacional es un partido de cuadros, y ser militante de Acción Nacional tenías que pasar por 2 pasos. Sí, claro. Para ser, no me acuerdo que es el primer paso, y luego ser militante activo. No, tenías que primero tener acceso a un curso, o sea, cursos, y acreditar casi el curso. Como el catecismo, y luego pasar el segundo paso. Sí, tenías que tener un curso, acreditarlo, para poder aspirar a hacer la militancia. Y ahora puede entrar cualquier persona que desee hacerlo. Y está bien, ¿no? Digo, me parece... Depende qué tipo de partido quieras. Por ejemplo, Morena siempre es un movimiento que es un partido de masas. Acción Nacional originalmente era un partido de cuadros. Porque él quería, el Acción Nacional quería mover almas, quería mover conciencias en los años 40, 50. Evidentemente, toda la masa que tenía el PRI y otros partidos, ahora la tiene Morena. Acción Nacional se ve rezagado y tiene que haber este cambio de estrategia y tiene que cambiar sus principios. Que se me hace una exageración eso de que te inscribes y puedes llegar a ser candidato y te regalamos un iPhone. Eso ya se me hace una exageración. Al final de cuentas, todo partido debe tener principios políticos. Está enojado porque no se ha sacado el iPhone. No, exacto. No, él ya lo pidió en Temu. Ya lo pidió. No, ya pedí, ya tengo mi iPhone. Oigan, chicos, el tiempo se me está terminando. Nos quedan apenas 2 minutitos, pero en estos 2 minutos quisiera abordar rápidamente lo que pasó el día de ayer en el Estadio Corregidora. Un abucheo masivo, bueno, aparte de que perdieron los gallos, este abucheo masivo
del que me platicaban en contra del gobernador del estado. Pero ojo, más allá del abucheo, que me parece que es una falta de respeto, siempre lo he dicho, en los eventos públicos, me parece que es poco apropiado abuchear a la gente. Bueno, este grupito... Que el estadio no estaba lleno, además. Sí había una cantidad fuerte. Yo estuve ahí el día de ayer haciendo una labor, observé eso, sí me llamaba la atención porque estaba en plena actividad yo en mi trabajo. Y me llama la atención qué se escuchaba, o sea, yo decía, bueno, al técnico, pues si apenas va empatado, ¿no? El partido a 0 goles, no es prudente que apenas lleva 2 partidos de fútbol. Ya después me di cuenta cuál era el contexto y de inmediato te das cuenta que es por el tema de la resistencia al Albiazul, la porra. Como se hizo el bloqueo de que no podía... Y justo esta semana dio el anuncio. Da el anuncio el gobernador. A mí me parece que la verdad es que algo injusto, porque si hay fútbol de nuevo en Querétaro es por Mauricio Curi, hay que reconocerlo. La estructura del Estadio Corregidora, bueno, ¿de quién es el estadio también? Entonces, de hecho, también en el tema de la posible desafiliación, el que intervino para evitar fue también el gobernador. Si hay fútbol hoy en día con una petición por parte del gobernador o del gobierno del estado de que las cosas se hagan de manera formal, de manera seria, como un proyecto que existió con Grupo Imagen, que me pareció lo mejor que ha existido en el estado de Querétaro, con esa estructura que presentaron con la traída de Ronaldinho. Creo que es uno de los proyectos más serios. Me parece que esto es meramente por el asunto de la resistencia. Obviamente las oposiciones pues también llevando agua a su molino para determinar que esta es la voz de la población. De hecho, en un estadio de fútbol, en redes se ve, o sea, esto no fue algo esporádico ni un sentir. De hecho, estaba en redes se ve, sí es, ¿no? Como dicen, en temas de corrupción dicen follow the money, en temas de redes les digo follow the like, y entonces puedes dar con que ahí mismo los miembros de la resistencia empezaron a organizar y decir, vamos a hacerlo en el partido, se pusieron de acuerdo, vamos a empezar a gritar todos, por favor, los que entren con su familia, miembros de la resistencia, va a haber un momento en el partido donde vamos a gritar directamente esto, porque es ya un tema que está, pues sí, es un tema ya de... Pues sí, están contravenidos. La porra está contravenida con el gobernador por las declaraciones del gobernador de no va a entrar la resistencia, no lo vamos a permitir nuevamente, y las hizo esta semana. Era normal que viniera esa reacción. Lo que a mí sí coincido es, me da risa como pues inmediatamente hasta regidores sin título extranjero universitario están queriendo mover. ¿Te sigues enganchando en eso? No, eso es real. A mí me parece gravísimo que una persona se ostente con un título, sea de donde sea, y que después de demostrar que incluso la autoridad académica de esa universidad dice no tiene un título aquí, estudió estudió un semestre. Pues se fue de intercambio. Sí, pero eso no es, Víctor, eso no es tener un título. A ver, y te presenta como va mi opinión del tema. Eso para mí sí es muy grave, sea lo que sea que haya querido decir que estudió. En efecto, es un tema futbolístico, fue llamado en redes, fue la resistencia del Albiazul. Sin embargo, si permeó, es porque por algo, hay una inconformidad. ¿Cuántas veces, y yo soy aficionado de Chivas, no me acuerdo si traigo abajo. Y del americano también. Somos. ¿Cuántas veces yo he visto que los aficionados de Chivas llaman a protestar en el estadio? Porque aquí la resistencia llamó a protestar minuto 20, minuto 40, primero y segundo tiempo, porque así fue la convocatoria. Yo he visto que lo han hecho quieren hacerlo en el estadio Akron y no sale. Solo son 5, 10 o la barra. Bueno, que también ahí en Guadalajara no los dejan pasar. Allá están también vetados. Sí, la directiva de Chivas. Sí, ellos fueron los primeros y han puesto el ejemplo. Y no pasa nada. Pero aquí sí pasó. Y habrán sido 10,000, 5,000, pero se alcanzaba a escuchar. Yo creí que no iba a pasar, voy a ser sincero. Yo cuando vi, y una de mis estudiantes reporteras dije, graba por si pasa. Yo no creo que vaya a pasar. ¿Y qué pasa? Pasó. Se escuchaba fuerte. Hay una inconformidad. 1, por el tema de fútbol. Y 2, acaba permeando a lo social. A fin de cuentas, no se puede negar algo. O sea, a fin de cuentas, y insisto, ¿cuántas veces las barras han llamado a protestar y la gente simplemente no hace caso? Fue en el caso de Chicharito hace 3 meses, nadie en el estadio de Guadalajara hizo caso. O en el América, nadie hace caso. Hoy fue por redes y se hicieron caso.
En el de Ciudad Juárez tampoco hacen caso, pero es que no van. No van nadie, ¿no? No, tampoco en el de Pachuca van 20, ¿no? Ahí está más difícil. Ahí sí está muy difícil. Pero aquí, Víctor, más bien, en vez de enojarse la gente de gobierno del Estado, debería poner atención. Si esto era deportivo, que se quede en lo deportivo. Yo estoy de acuerdo, que se le ponga restricciones a las barras. Yo no voy al fútbol desde el 5 de marzo del 2021. Yo dejé de renovar mi bono. Yo sigo muy molesto por eso. O sea, y de hecho, Gallos debió ser, discúlpeme, debió ser desafiliado. También junto con Atlas. Ah, sí, Atlas también se tenía junto que... con Atlas. Sí, tenía que haber ido también. Las barras en el fútbol mexicano son un cáncer. Desde la llegada de Andrés Fassi, que fue el que trajo esas barras al Pachuca. Oigan, chicos, me encanta escucharlos, pero la verdad es que sí, no, hombre. Este era el tema, chicos, pero bueno, nos tenemos que despedir. Les agradezco mucho, Víctor, qué bueno que lo lograste. Me hubiera encantado tenerte desde el principio, pero amigo, ¿qué pasó? Telmex, bueno. Adolfo, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Víctor, Quique, muchas gracias al auditorio. Quique, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Vámonos al corte. Nosotros seguimos platicando aquí en cabina, que se puso sabrosón, y para que no se queden con ganas, pues después del corte les platico en qué concluimos. Ya acabó. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Mire, hoy en la mañana, arrancando este espacio informativo, yo le decía que me parece que es un verdadero golpe político el que se haya reactivado este Consejo de Asesores. Sí, mi querida Claudia Díaz Galló, diputada local de Partido del Trabajo. A ver, ayúdame con el nombre porque es un nombrezote. ¿Consejo de qué? Es la Comisión Especial de Vigilancia para las cuentas, el informe Mira, general. Hasta a ti se te olvida el nombre, está muy grande. El informe general y las cuentas públicas del 2024, que no es otra cosa que vamos a estar revisando las cuentas públicas de las más de 54 entidades que manejan recurso público en el estado de Querétaro. Ya me lo habías adelantado el año pasado. Así es. Entonces, con el gusto de saludarte, mi Clau, aquí a todo el auditorio para que sepan qué es lo que estamos haciendo, donde vamos a tener la incidencia de exigir a los gobiernos que manejen, que tengan un buen manejo en el recurso público, y vamos a estar exhibiendo la rendición de cuentas, la transparencia, pero sobre todo también revisar este ente que es la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, que por años ha estado revisando las cuentas públicas, pero que depende de la legislatura, que la legislatura no había estado al pendiente de revisar el trabajo de la entidad, y que ahora vamos a estar con lupa para verificar que si el trabajo que está haciendo la ESFE lo está haciendo de una manera puntual, transparente, equitativa. Y ahorita vamos a platicar de qué es lo que nos hemos encontrado con esta entidad superior. Oye, justo para allá voy, Clau. Efectivamente, la entidad superior de fiscalización en años atrás, en mis viejos tiempos reporteriles, yo recuerdo era un bombazo. Es decir, la entidad superior de fiscalización en aquellos entonces con Rafa Castillo Van der Perebun, que por cierto le mando un abrazo, si es que nos está escuchando, le mando un abrazo con mucho cariño. A Rafa lo conozco desde hace muchos años. Y Rafa como entidad, como titular de la entidad superior de fiscalización, pues le mandaba a la legislatura precisamente estas cuentas públicas, y yo me acuerdo en aquellos entonces eran bombazos reporteriles, es decir, revisar a detalle lo que estaba haciendo una institución pública, y yo lo explicaba, la entidad superior de fiscalización justo eso, revisa, fiscaliza todas las entidades que tienen, todas las instituciones que tienen manejo de recurso público. Así es. Pero, Clau, desde hace, tú lo decías ayer en la rueda de prensa, desde hace 11 años que esto no sucede. Es decir, la entidad superior de fiscalización se va por la libre, digamos. Desde el año 1 de Pancho Domínguez. Él fue el que quita esta comisión en la legislatura, y que era el único estado desde hace 11 años que no pasaban las cuentas públicas por la legislatura bajo un esquema de una comisión, y pasaban directamente a la publicación de la sombra de Arteaga. Entonces, la legislatura ni se enteraba de cómo se estaba ejerciendo el dinero que se había aprobado anteriormente en los presupuestos, en los paquetes fiscales. Oye, ¿y por qué meterte en esto, Clau?
A ver, te lo digo porque la entidad superior de fiscalización finalmente es un ente, entre comillas, observador del manejo de los recursos públicos. Si bien es cierto, depende de la legislatura, pareciera que este órgano se ha utilizado pues con otros fines, no necesariamente los fines fiscalizadores. ¿Qué es lo que observas? ¿Para qué te metes en este rollo? Bueno, mira, dentro de mi trayectoria política, administrativa, de lo que hemos venido trabajando, pues yo estuve en la Auditoría Superior de Fiscalización del municipio de Querétaro en el periodo de Roberto Loyola. Okay. Ahí revisábamos la auditoría administrativa, la auditoría de obra pública y la auditoría policial. Okay. Entonces, era un elemento bien importante y bien valioso en donde incluso ganamos el Premio Nacional de Acciones Preventivas en contra de la corrupción. Entonces, mi perfil técnico siempre ha ido encaminado en el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas. Entonces, el año pasado, cuando detecto esto, que veía que no se estaba fiscalizando las cuentas públicas que aprobábamos, fue cuando empecé a socializar con los compañeros en que necesitábamos reactivar, y conociendo me voy encontrando de, oye, pues en todos los estados no hay, hay una comisión, aquí no hay, ¿sabes? Este tipo de irregularidades que exhibimos, que se dieron cuenta los demás compañeros, diputadas y diputados, y dijeron, creo que hay que hacerla. Entonces, pues yo pedí mano precisamente por mi perfil, y en el acompañamiento con el diputado Ulises Gómez de la Rosa y el diputado Antonio Zapata, pues sin lugar a dudas vamos a tener que hacer un trabajo arduo, donde por supuesto que más de 54 cuentas públicas tenemos que estarlas revisando minuciosamente, tenemos que pedir los papeles de trabajo de cómo hicieron en que la ESFE llegara a esos dictámenes. Entonces, va a ser una chambota, dirían coloquialmente. Entonces, por eso era necesario invitar desde la presidencia de la comisión a consejeros ciudadanos que nos puedan ayudar a estar enfatizando también el expertise que cada uno de ellos tiene en materia financiera, en materia de obra pública, en materia de auditoría de desempeño, que eso es algo bien importante que vamos a estar señalando, porque más allá de poder auditar el recurso público, a ver, entonces, ¿qué tanto está siendo viable esa política pública, que estás invirtiendo ese dinero y que vas trayendo un beneficio tangible o intangible para la ciudadanía? Las auditorías de desempeño es la tendencia hacia dónde va el manejo de los recursos públicos, y ya me di cuenta que no lo están haciendo. Oye, justo quiero preguntarte qué es lo que has encontrado en este primer saque, digamos, en este primer análisis que hiciste de las cuentas públicas que la entidad superior de fiscalización ya les entregó. El balance general que podemos ver es algo bien curioso que, sin adelantarme, vamos a ponerlo sobre la mesa. Municipios donde más ejercen recurso público, en donde la muestra es aún mayor, tienen mínimas observaciones. En el caso del municipio de Querétaro, por ejemplo. De todo el recurso que se maneja en el municipio de Querétaro, solamente hay 4 observaciones en el órgano interno de control. Y te pongo un contraste abismal. Colón, que la muestra pues, es muchísimo menor a comparación del municipio de Querétaro, tiene observaciones en el órgano interno de control más de 15. Okay. Entonces, hicimos el análisis de todos los municipios, nada más de manera generalizada, y pudimos ver que los municipios que han gobernado, pues, el partido político en la actualidad, que es Acción Nacional, tienen mínimas observaciones. Y los municipios que han sido oposición, donde ha gobernado el PRI, donde ahora gobierna MC, donde había gobernado Independiente, se disparan las observaciones, y por lo que ya después iremos viendo el tipo de observaciones, la verdad es de que son muy burdas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, pero hoy sí te puedo decir que no hay una... cuando el río suena es porque agua lleva, y lo que identificamos es que políticamente la ESFE ha estado haciendo uso de esta entidad
para beneficiar a sus gobiernos y para estar teniéndolos contra las cuerdas a los municipios que no gobierna el PAN. El hecho de que una entidad superior de fiscalización fiscalice y observe aquellas cuentas públicas que considera han sido mal ejecutadas, eso implica un costo político, pero sobre todo un costo financiero, Clau, es decir, una observación luego recae en alguna asignación presupuestal. ¿Ahí puede haber estas afectaciones? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la ESFE hace pues su plan de trabajo para poder estar haciendo estas observaciones o ir identificando para poder hacer su acta final y verificar o validar si hay al final un número de observaciones. Lo manda al previo ahí al municipio, el municipio subsana algún tipo de corrección y ya después dictamina la ESFE. Al dictaminar la ESFE es cuando ya sale el número de observaciones y cuáles dicen el tipo de gravedad, si van para una sanción al órgano interno de control o si van a la fiscalía ya de un tema penal. Hoy no vimos temas penales, nada más están en el órgano interno de control, pero dentro del órgano interno de control debe de haber un procedimiento para deliberar si se va a lo penal o se puede subsanar. Ya de ahí es cuando ya nos mandan las cuentas públicas, nosotros vamos a validar estas observaciones, verificar con los papeles para ver si verdaderamente son observaciones o qué fue lo que ha pasado, ¿no? Y sobre eso, por supuesto que dentro de la comisión, dentro de las funciones que tenemos que es conocer, analizar y dictaminar, podemos corregir los pliegos de observaciones que se han manejado en todos los municipios y los órganos paraestatales, paramunicipales, todas las 54 cuentas públicas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Ahora sí que ya se le acabó a la ESFE el privilegio de tomar estas decisiones de manera arbitraria. Hoy ya vamos a hacer que la ESFE trabaje de manera como debería de ser, que trabaje para la legislatura, no para el Poder Ejecutivo, y que la ESFE nos rinda cuentas a nosotros para que nos diga por qué tomó esas decisiones que tomó y por qué hoy se ve un sesgo en los municipios donde se gobierna, donde no se gobierna con Acción Nacional. Lo que me estás diciendo, Clau, es que la entidad superior de fiscalización ha sido usado como un operador político. Es correcto. Un operador de presión política. Así es. Déjame hacer un corte y con ello me quedo. 9:31. Le recuerdo que hoy estamos enlazándonos por primera vez a la frecuencia modulada del 90.1 en la hermana República de San José Iturbide, muy cerca de Querétaro, por cierto. Vamos al corte, regresamos. Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos. Bueno, entonces, a ver, vamos a decirlo sobre la mesa y transparente. La entidad superior de fiscalización es un órgano operador, un brazo político operador de los ejecutivos en turno, Clau. Desde hace 11 años así se empezó a prostituir la entidad superior de fiscalización cuando debió de haber sido, o cuando al menos así dice la ley, que tiene que ser un ente técnico para la legislatura. Para que ustedes tengan elementos suficientes, porque además supongo que cuando ustedes revisan la cuenta pública, te das una idea más o menos de cómo el municipio en turno, el municipio que estén analizando, pues ha ejercido para bien o para mal el recurso público, que por cierto fue autorizado por la legislatura. Ahí hay una responsabilidad compartida. Así es, de ahí parte. La función de los diputados, pues más allá de hacer leyes, he insistido mucho en que el espíritu de la legislatura o de las y los diputados son los representantes del pueblo. Y representados del pueblo es porque así lo marca la ley, así lo dice técnicamente. Claro. Nosotros como representantes tenemos que aprobar
el dinero, de cómo se va a gastar el dinero de todas las entidades que ejercen recurso público. Y yo puedo decir, en el caso del municipio de Querétaro, yo le aprobé el presupuesto donde se va a gastar tanto para recurso humano, en tanto para obra pública, en tanto para servicios profesionales, en tanto para bienes muebles, inmuebles, etcétera. Una serie de capítulos que dice la ley de ingresos del municipio. Y con ello, bueno, ahora dentro de los cabildos aprueban el presupuesto, donde van a decir cómo no lo vamos a gastar. Claro. ¿no? Entonces, ahí viene en el desarrollo de la política pública de cómo van ejerciendo el gasto, y al final nosotros ya al darle la vuelta al año, pues nos tienen que entregar la cuenta pública para uno hacer el contraste de lo que aprobamos, el peso que aprobamos para recurso humano y el peso de recursos materiales, se gastó 1 peso y 1 peso. Donde luego a veces hacen sus transferencias y se gastan más eso es lo que tenemos que revisar. La revisión de las cuentas públicas es para validar si efectivamente se gastó el dinero en donde nosotros aprobamos donde se iba a gastar. Pero ya cuando vamos entrando a ver en el cómo se lo gastaron, es como tenemos que estar evaluando si el dinero que se gastó pues fue de una manera con una transparencia, con una rendición de cuentas, en donde si hubo gastos onerosos, excesivos, obscuros, o donde no hay una claridad, es donde nosotros podemos decirle a la ESFE, a ver, dime por qué hay esta observación, o tú qué detectaste, porque imagínate, si los diputados nos vamos a todos los municipios o a todas las entidades que manejan recurso público, pues no acabaríamos, claro. ¿no? Por eso la ESFE tiene que ir a hacer su programa para revisar este dinero. Y cuando nos entregan los resultados, pues nosotros, si tenemos algún tipo de duda, es decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Entrégame la información del por qué dices que hay una observación o por qué no hay ninguna observación, a ver los papeles de trabajo, y nosotros ahí es donde vamos a entrar a tener la valoración si lo que dice la ESFE es correcto o si la ESFE como lo hizo no tiene sustento. Hoy vamos a poder ya aprobar estas cuentas públicas y vamos a poder verificar que efectivamente lo que aprobamos es lo que se está ejerciendo. Oye, Clau, de esta observación rápida que has hecho, ¿qué es lo que alcanzas a mirar? Ya me decías que hay algunos municipios pequeñitos o de oposición que tienen muchas observaciones, y los municipios con mayor cantidad presupuestal y pues emanados del mismo partido político que está en el gobierno estatal, pues tienen pocas observaciones. Pero ¿hay alguna en particular que te haya llamado la atención y que te haya generado esta inquietud, ya sabes, en la noche que no quieres dormir y que dices, no, tiene que amanecer pronto para poder ir a revisar esto a lupa? ¿Qué te encontraste? ¿Hay algo que te inquiete de sobremanera? El contraste es, lo que me inquietó fue la coincidencia de Corregidora, El Marqués y Querétaro, con observaciones tan mínimas y tan bofas. Digo, híjole, a ver, ¿cómo puede ser que tantos que incluso tienen ingresos propios y que le da el Estado, cómo pueden tener tan poquitas observaciones? Pues es que son aplicados. Se portan bien, o sea, tienen buenos mecanismos de revisión o algo. También puede ser eso. Sí, pero ahora me voy del otro lado. Huimilpan, Colón, Tequisquiapan, Huimilpan, Colón, Tequisquiapan, tienen observaciones abismales. Casi de toda la muestra que del universo que se revisó está lleno de observaciones. Okay. Entonces, perdón, pero eso es lo que me tiene inquieta. Okay. O sea, hay una disparidad. Sí, claro, o sea, versus de 40 y tantas versus 9. Ya, bueno. Entonces, hay muchísimas. Entonces, eso es lo que me tiene muy inquieta, y ya estamos ahí en el cual cabe mencionar que el Consejo de Asesores por los cuales me arropé, que son ciudadanos expertos en la materia, tenemos perfiles tan relevantes, tan importantes, que han trabajado en gobierno del Estado, que han trabajado en gobiernos municipales, que han trabajado dentro del Congreso del Estado. Estos perfiles me van a ayudar mucho a revisar efectivamente esto. Vamos a ver también de inicio el tema, por ejemplo, 5 de febrero.
vamos a ver el tema, o sea, ya no solamente son los municipios, vamos a estar revisando el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vamos a revisar el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Entonces, hay mucho trabajo que vamos a estar haciendo y por eso es que presenté el día de ayer en la legislatura al Consejo Ciudadano que me van a estar ayudando con mención honorífica porque no van a tener ningún recurso, manejo de recurso que vaya a generar o incrementar el gasto de la legislatura. Meramente es con menciones honoríficas que vamos a estar haciendo un plan de trabajo para estar minuciosamente cuenta por cuenta revisarla. Vamos a estar informando a los medios de comunicación lo que vayamos detectando por cada cuenta y que sobre eso vayamos ya dictaminando e irlas aprobando. Tenemos todo el 2026 para poder estar revisando el 2024 y vas a decir, oye, ¿pero por qué 2024? Normal, en el claro. 2024 que se ejerció el dinero, en el 2025 la ESFE revisó y ahora en el 2026 tenemos que trabajar para hacer la aprobación en la comisión, en pleno y la publicación en la sombra de Arteaga. El siguiente año vamos a revisar 2025 y todavía el siguiente año vamos a revisar en el 2026. Hoy tenemos que dejar sentado en la legislatura que estamos comprometidos con una rendición de cuentas, con una transparencia y también con una austeridad. Entonces, es sentar las bases para que de aquí en adelante ya la legislatura que llegue y las futuros diputadas y diputados pues dejen este precedente de que tienen que seguir avanzando con esta comisión, que tienen que ser crítica, que tienen que ser constructiva, que tienen que ser de oposición, pero también tiene que ser imparcial y que vean que esto, la legislatura es un poder autónomo, que no depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial. Tiene esta libertad, esta soberanía, esta autonomía a este poder y tiene que regirse así porque tiene que darle los resultados a las y los queretanos, no a un partido político, no a un gobierno en turno. Ya no podemos ser comparsas de lo que se ha venido haciendo en el estado de Querétaro. Justo para allá iba mi última pregunta y lo último que quiero poner sobre la mesa, mi querida Clau, para ir perfilando el cierre de esta conversación. Tú dices que la entidad superior de fiscalización ha sido utilizado como un brazo operador, un brazo político de presión de los gobiernos en turno para otros gobiernos de oposición. Pero ¿cómo garantizar que esto no se va a convertir justo en un órgano de presión política para los municipios emanados de otro partido político que no favorezca necesariamente a la 4T? Porque hay que decirlo como es, Clau, la 4T hoy tiene la sartén por el mango. Claro, y desde la mayoría. legislatura, pues siendo mayoría, pues pueden hacer también todo tipo de acciones que presionen a la mala, así mala onda, al Partido Acción Nacional. Sí. Hablemos claro. Vamos a pedirle a todo tu auditorio que ya después de esta entrevista se metan a mis redes sociales como Claudia Galló y ahí van a encontrar los perfiles de todos los asesores y analistas expertos que me van a estar acompañando. Te lo digo, Clau. Todos estos analistas, por supuesto que tienen tintes políticos y tienen perfiles comprometidos al movimiento de la 4T desde los diferentes grupos que conformamos el movimiento de la 4T. Pero esto no significa que no sean expertos, todo lo contrario, son personas que saben hacer su trabajo profesional y técnico de altura, donde tienen experiencia y por ende trabajan en equipos políticos porque pueden representar experiencia en obra pública, en análisis jurídico, en la parte administrativa, expertos en finanzas públicas. Hay una serie de elementos que por ello me arropé de este consejo de analistas, donde nos van a estar enseñando toda su expertise, toda su experiencia desde la revisión de las cuentas públicas y hoy pues finalmente este contrapeso que somos desde el movimiento de la Cuarta Transformación dentro del Congreso del Estado, vamos a dar ese mensaje fuerte y claro. Ya no vamos a ser comparsas de la corrupción y del bluff que se manejaba en los gobiernos actuales y en los gobiernos pasados del 2024. Hoy vamos a poner un alto en esto, vamos a exhibir lo que se tenga que exhibir y si una entidad esté fungiendo de una manera con un favoritismo en el gobierno actual, vamos a exhibirlo, lo vamos a exponer y con ello que poder estar haciendo las correcciones que se necesitan porque ya no podemos estar viviendo en un mundo, en una
en un estado maravilloso donde no pasa nada y que todo es un buen gobierno, cuando efectivamente nosotros estamos viendo que es un buen gobierno porque todo ha estado a modo y ya no vamos a seguir permitiendo eso. Mi querida Claudia Díaz Galló, diputada local del Partido del Trabajo. Esta es tu casa, Clau. Muchísimas gracias. Clau. Un saludo a todo tu auditorio, que me sigan como Claudia Galló y ahí voy a estar a sus órdenes para que vean todo el trabajo que vamos a hacer en las cuentas públicas. Muchísimas gracias, Claudia. Vámonos al corte, son las 9:47. Ya regresamos a este último bloque de Así las Cosas, por supuesto por W Radio. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Oiga, qué noticiario tan movido, y nos quedan apenas unos minutos para compartirle a usted algunas de las informaciones que se han generado en las últimas horas. El día de ayer hubo manifestación afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social en las dos clínicas regionales que hay aquí en Querétaro, y es que los trabajadores del Seguro Social, particularmente los enfermeros y enfermeras, están denunciando que les quitaron sus contratos permanentes para darles contratos eventuales luego de que no aceptaran jornadas de trabajo hasta triple. O sea, es decir, terminaban un turno, les daban otro turno y les daban otro turno. Pues ¿quién quiere trabajar 24 horas y sin descanso? El tema es que algunos protestaron y después de esa protesta, pues mire usted, les quitaron sus contratos permanentes y les empezaron a dar contratos eventuales. Es verdad que en el sector salud hay una grave crisis de perfiles, hay una grave crisis de plazas y la gente está tronadísima. Me parece que desde la pandemia esta situación se agravó. Vamos a escuchar, el día de ayer se manifestaron y aquí le contamos un poco de lo que sucedió. El 14 de enero, personal de enfermería de los hospitales generales del municipio de Querétaro y del Marqués del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron al exterior de las instalaciones de su sindicato, ubicado casi a un costado de la avenida Zaragoza, para denunciar casos de abuso y hostigamiento laboral. Itzamara Medina, enfermera general, declaró que este suceso tuvo lugar el 31 de diciembre y que la situación ha afectado a más de 200 enfermeros del turno vespertino y nocturno de los hospitales. Explicó que el acoso se presentó después de que se negaran a cubrir jornadas adicionales debido a una falta de personal propiciada por una mala gestión de sus jefas. Detalló que en ocasiones el personal de enfermería ha sido señalado por malos tratos, pero que esta situación es porque el equipo se encuentra saturado de trabajo, lo que les impide brindar una atención adecuada. La enfermera apuntó que más de ser una situación de carencia de personal, se trata de un caso en donde los superiores se niegan a generar nuevos contratos para incorporar a enfermeros a su plantilla, ya que consideran que el personal de base es suficiente. A su vez, señaló que pese a las denuncias no han encontrado un respaldo por parte de su sindicato. Detalló que algunos casos ya han sido presentados ante conciliación, sin embargo no tienen certeza de cómo evolucionará. No nos da la cara. Hay carencia de personal, entonces evidentemente. Hay carencia de personal. Por eso lo están haciendo duplicar. ¿Seguridad? Es que no es que haya carencia de personal, lo que pasa es que el personal está simplemente que no se les da un contrato. O sea, ellos piensan que con los que ya tenemos base, con nosotros sobra y es suficiente, y la verdad es que no, o sea, siempre se necesitan más compañeros porque esto cada día está más rebasado de pacientes. Y así lo mencionan, están rebasados, cada día están rebasados, cada vez más rebasados, y eso, dicen, no lo ve la autoridad del Seguro Social. Y rápidamente hablando del Seguro Social, mire, uno de los temas que se han puesto sobre la mesa es la separación o la disolución de la Secretaría del Trabajo. La 4T insiste en que esta oficina solamente es una oficina que le ayuda al gobierno estatal pues a cumplir con ciertos compromisos políticos. Quieren que desaparezca.
La propuesta de desaparecer la Secretaría de Trabajo no es una ocurrencia, declara contundentemente el diputado Ulises Gómez de la Rosa, quien junto al diputado Sinúe Piedrahíl puso sobre la mesa la desaparición de la dependencia para dar lugar a la creación de la Secretaría del Medio Ambiente en Querétaro. Declaró que la declaración del gobernador Mauricio Curi González respecto a que esta dependencia ha prevenido la presencia de una huelga en Querétaro es incierta, ya que el año pasado, cadereyta, hubo la presencia de una manifestación de esta naturaleza. Gómez de la Rosa aseguró que desde el 2017 la Secretaría ya no cuenta con las mismas facultades para las que fue creada y que básicamente ahora ya no cuenta con funciones. Por su parte, el gobernador Mauricio Curi dio a conocer su rechazo de la propuesta al enfatizar que la dependencia gubernamental es fundamental para garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de Querétaro. A ver, primero no es una ocurrencia, por supuesto que la Secretaría del Trabajo desde el 2017 prácticamente no tiene funciones ya asignadas después de que se hizo la reforma federal y que fue reconocida aquí en Querétaro y fue publicada en la sombra de Arteaga, pues la Secretaría del Trabajo ya no tiene facultades. Todo se ve a través de las juntas de conciliación y arbitraje, pasan al Tribunal Superior de Justicia, dependen de otras áreas totalmente y se queda sin actividad la secretaria. Prácticamente es una oficina para repartir algunos estímulos económicos que da el gobierno, pero fuera de eso no tiene ni una sola función. Bueno, pues mire, eso es un tema largamente debatido y eso creo que solamente los expertos nos podrán explicar si sirve o no la Secretaría del Trabajo en el estado de Querétaro. Ya nos vamos, son las 9:56. Muchas gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía. Gracias, San José Iturbide se suma a este esfuerzo de Así las Cosas en Querétaro. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres, en controles y producción, Cristian García. Nos escuchamos mañana. Que tenga usted un excelente jueves. Oiga, mañana es viernes. Ay, gracias a Dios es viernes. Hasta mañana.